anécdotas y comentarios de nuestros anfitriones e invitados son personales y reflejan sus propias experiencias y conocimientos, mas no representan la ideología o las políticas de la plataforma Nación Mezcal. Como medio independiente, nuestro objetivo es informar y entretener, siempre con el respeto a las diferentes perspectivas e ideologías que le dan vida a esta industria. Ahora sí, salud y bienvenidos a este su podcast mezcalero de confianza. Bienvenidas, mis queridas mezcalómanas y mezcalómanos, gustosos y gustosas de la plática jocosa, jacarón y sabrosa, a su podcast mezcalero de confianza. El mezcal es el pretexto, donde el mezcal y la buena charla fluyen sin atavismos, eso sí, a título personal. Y hoy vamos a hablar de una vida, de una marca legendaria y de un lugar donde el mezcal no solo es la principal forma de vida, sino que contiene mucha de la historia del mezcal. Matatlán, la capital mundial del mezcal. Hoy vamos a tener una charla bien interesante con un personaje muy particular que ahorita lo voy a presentar. Y bueno, quédense porque va a valer la pena. Pero antes quiero agradecer a quienes con su reproducción hacen que este podcast sea lo que es ahora. Y nos escuchan y nos ven a través de estas plataformas de streaming, como lo son Spotify, Apple Podcast y YouTube. Ahí pueden encontrar este podcast totalmente en vivo grabado, y recordarles que efectivamente se graba todos los miércoles a las 4:30 en vivo este podcast a través de Facebook y YouTube. Y bueno, también quiero empezar por presentar a mis compañeros y podcasters de closet de esta emisión, y desde luego quiero empezar por la parte más politécnica. La parte más politécnica. Padres, la parte más politécnica. La parte más politécnica. Ahí está. ¿No tenemos audio? Ah, caray. No, ahora entiendo por qué no oigo mi voz. Ya, alguien apagó la bocina, ya la tenemos, ¿o no? ¿Tenemos audio o no tenemos audio? Ya. Ya Rangel hubiera dicho algo, ¿no? Sí. Ya dijo. Ok. ¿Dónde dijo eso? Voy a repetir esa parte, la parte más politécnica. A de nuez. ¿Puedo yo empezar? Sí. Hoy tenemos nerviosismo de nuestra producción, pero bueno, ahí está. Porque casa llena. A la cachi porra. ¿Tenemos o no tenemos audio? Esa no es de Nacha, Goya. Ay, Dena, ¿qué te pasó? ¿Hay audio? Fíjate quién está en la cámara. Supe diario. Bueno, se arruinó la presentación exquisita que hago de Dena todo el tiempo. Dena, te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy bien, estoy súper feliz por la casa llena y por el invitado de hoy. Así que, hola a todos. Bienvenida, Dena. Muchas gracias por tu tiempo. Perdóname por las fallas técnicas, pero es en vivo y ni modo, se graba en vivo. Iba a y así llover, pasa. ¿eh? No, sabemos que aparte de la productora ya está borracha, entonces No hay está rollo, borracha, no es así. No, mágico. Bueno, también quiero darle la Luego, ¿por qué bienvenida nos cortan la transmisión? al lujo de Matatlán. Eso no va a pasar, verga, güey. que no. Nadie le va a decir. Matatlán. ¡Cállense, mugrosas! Nuestro influencer y el mero bueno, Capitán Palomo, Carlos Méndez Las, que hoy estamos en una alineación particular. También vino Carlos y ahorita más adelante nos dice. Carlitos, bienvenido. ¿Cómo te va, Carlitos? Sí, se lo Pues bueno, comía. perdón. Primero el mezcal. Qué gusto volverlos a ver. Ya los extrañaba después de 2 semanas. Nos fuimos de vacaciones. 2 miércoles sin tomar. Ah, claro, dos claro, miércoles tú sin no tomar. viniste. Sí, bueno, pero bueno, ya estamos acá poniéndonos al día. Excelente, Carlitos, pues muchas gracias. Y desde luego también quiero darle la bienvenida a la parte más instagrameable de este podcast. Sí, vine, güey. La que le pone lo incorrecto a políticamente incorrecto, y que siempre, La nueva casi TikToker. siempre llega a una peda con proteína, nuestra querida Eliana Núñez. Eliana, ¿cómo estás, Eliana? Qué gusto verte. Güey, muy triste porque ya me habían sacado del podcast, güey. Sí, está bien, hay muchas faltas. Aquí A también ver, no creas. la gente piensa que no vengo porque no quiero. Tú te vas de quieres, vacaciones no 3 quieres. semanas y ni quien te diga nada. Pero obviamente quería venir a chismear y tenemos al Cortijo. ¿Tú crees que me iba a Eso. perder estos mezcalazos de Oye, gratis? pero De hecho, solo por eso vino. porque- Dijo, no puedo faltar. Ya. Vaca, no puedo faltar. Pero aparte ya teníamos el chat, ya lo habían puesto sin Eleana, pero ahorita ya lo cambiaron a con Eleana. No, con Eliana ya que. Pero bueno, también quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, que es quien nos va a dar la pauta para ¿Es hablar en de la serio, historia. güey? La historia del mezcal y la historia Voy de a una ver. marca que de verdad ha trascendido a lo largo del tiempo. Nuestro querido amigo Juan Carlos No es Méndez cierto, Zamora dice el de mezcal. Mezcal. ¡Cállate, coño! De Mezcal El Cortijo. Nuestro querido Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido, amigo. Saludcita, chicos. Salud. ¡Salud!
Gracias por recibirme. Un gusto tener la mesa. Salud. No lo sabes, un gran honor. Ayer tienes mezcal. Pues Carlos, bienvenido. Y qué bueno que tuviste tiempo. Fíjense que teníamos ya planeado el podcast con él, pero pasó ahí un pequeño incidente, ¿verdad? Y no pudiste estar aquí, pero ya está bien, ya está recuperado, ya está al tiro. Y hoy nos va a echar Así bien, como nuevo. Exactamente. Bienvenido, mi estimado amigo Carlos. Y bueno, a quien no me conoce, yo soy Guru Olivares y también quiero agradecer a Deira, que aunque hoy se la está pasando difícil en la producción, hace lo mejor que se puede. Bonitos y gorditos, muchachos. Y Sí, nos la veamos verdad es lo que mejor, Deira, te queremos. lo mejor que se pueda. Gracias, Deira. Y como en cada episodio no debemos y mucho menos podemos comenzar sin luego mencionar a la parte importante, la parte pudiente. Los que le apuestan, los que le ponen lana, los que le verdad apoyan este proyecto joven, lleno de entusiasmo, belleza y simpatía, nuestros queridos y muy agradecidos patrocinadores a quienes de verdad le damos las gracias. Y quiero comenzar por el mezcal patrocinador y también patrocinador de temporada de este podcast, nuestros amigos de Mezcal Los Ocotales. Muy bien, buenos mezcales. Grandes mezcales de San Dionisio, Cotepec. Locotepec. Los Ocotales Mezcal, que pueden encontrarlos en redes sociales como @Los Ocotales Mezcal, y pueden ver que tienen esta tradición y este sabor. Y bueno, ahorita me estaba hablando Juan Carlos, que hace poco hicieron un rebranding de su etiqueta. Y la verdad les quedó muy chida, ¿no? Muy padre, me gustó. Muy chida, la verdad. La verdad es que sí, Ya se ve como de Muy originales, la verdad. Los datos en la etiqueta acertaron ahí. son bastante... ¿Qué? Me gusta el diseño, al margen de lo que dice Carlitos, el diseño me gusta. ¿Qué dijo, Carlitos? Ya sabes, Carlitos siempre haciendo... Muy originales, dije, muy originales. En la información de la etiqueta, ahorita lo voy a no la he describir. visto. ahorita voy a Bueno, también platicar desde un poco luego de la- agradecer. Los probamos. Hoy, de hecho, Agradecer a proveedora de agroindustrias y mezcaleros Promes, que también le apostaron un billete a este proyecto y dijeron, órale muchachos, ahí les va una lana para que lean, no han dado pena sin cortinas, ahí está el dinero, gracias Promes por este mira patrocinio, ahí, mira que la también esquina de allá. recuerden que en Promes pueden encontrar todo lo que esquina necesiten para la blanca. industria del mezcal, válvulas, alambiques. Básicamente nos sacan de aprietos. Promes todo lo está que a la busques. orden, hay de todo, La mandan a neta, de todos lados todo. y tienen de todo. Y luego siempre tienen buenos descuentos. buen precio, ¿eh? calidad. Y a Si cada se rato vieron tienen este una- podcast, les voy a decir chingón por ti y les van a vender todo lo que chido, quieran. güey. Y desde luego, para también el arte de hacer mezcal, Agave Macho, de San Isidro Guite, de la maestra Ivonne, que va a venir la próxima semana. Sí, la Sí, porque próxima ya no semana. tenemos, ¿no? Ya nos acabamos las reservas de agave macho. Oigan, ese mezcal hay que compartirlo. Agave también, macho, ¿no? claro, Sí, ¿no? no lo he Está probado. buenísimo. Ya Muy no probado. tenemos, ¿eh? Va a venir Pero la ya no maestra hay, ya Ivonne no la próxima No, semana. no Es que Miahuatlán tiene joyas, güey. Muy buenos mezcales. Hay muchas joyas en Oaxaca, pero sí. Pero Miahuatlán tiene Es que también es escondido, exactamente no eso, chido, donde o sea. quiera hay muy buenas joyas y una de ellas es Agave Macho. Ya ni tan escondido, Gran ya son. mezcal. Pero sí, Aparte de un inviten, gran espacio dijeron, que tiene. inviten. Pues estás invitado. Bueno, luego se lo toman todo y me toca a mí. cuando Gracias, vengo. maestro. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Vieras de vez en cuando. Ay, Gracias a Agave Macho por este patrocinio y también a los meros buenos, a los efectivos, a los únicos, a los que le saben, a los que le entienden y tienen toda la experiencia para dar el análisis alcohólico de calidad que tu bebida alcohólica necesita. A los amigos de Extracta Análisis de Calidad, que pueden encontrar en redes sociales como @ExtractaLab y en su página web extractalab.com, donde pueden meterse y ver que tienen toda la experiencia que presumo cada semana en este podcast. Gracias Extracta Lab. Datos exactos. Patrocinadores de por vida de este podcast. Gracias Extracta Por Lab vida. por el patrocinio. Y bueno, El mejor laboratorio. el de todo mejor el laboratorio de universo. análisis químico Digan, mundial, datos todo el exactos. mundo mundial, como dice Dena. Y bueno, sin hacerla más cansada y comenzar con esta peda mezcal llamada podcast. Carlitos, destápate la botella y que el mezcal sea el pretexto. La noche perfecta para celebrar. Una copa en mano, el mezcal brindar. Una copa en mano, el mezcal brindar. Con ritmo y con giro la fiesta empezar. La luna sonríe, la música está. Siente el mezcal, sabor especial. La risa se escapa bajo el cielo estrellar. Amigos y charlas, es hora de bailar. Con pasos ligeros, la noche elevar. Y en cada sorbo, la vida brindar. Y en cada sorbo, la vida brindar. Siente el mezcal, la noche se velar. Oigan, chicos, pues bueno, como ya vieron, tenemos invitado y mezcal patrocinador de lujazo.
Y para hablar del mezcal patrocinador de hoy, Carlitos nos va a hablar, porque a él le encanta, San Dionisio también. ¿Por qué más? Tenemos grandes amigos en San Dionisio y nos vas a hablar un poquito de los socotales. Un dato curioso que es lo primero que quiero resaltar, porque quiero que invitemos a Samuel para que ya sienta la presión va a venir. y que venga y que nos explique, porque es un destilado de agave, los socotales. Y no, o sea, sí, pero no. O sea, no está certificado. no está certificado. La etiqueta dice destilado de agave. Y algo curioso que a mí se me ha hecho siempre sobre los socotales es que los nombres comunes los ponen en dialecto. Entonces acá dice Dobsurial. ¿Qué quiere decir? Bueno, Pero cereal. el dialecto es en idioma zapoteco, ¿no? Bueno, en zapoteco, pues, sí. en zapoteco. Es que ya, no es dialecto, hace mucho que no es de dialecto, Ajá. es muy idioma. Tiene Bueno, razón, es que tienes sí, razón, es que acepto no, la corrección. es que Su lenguaje. si eres local, es tu dialecto. Ah, bueno. Entonces, ese está en zapoteco. Ajá, y que me corrijan si lo pronuncié mal, pero según yo sí lo dije bien, Dobsurial. Yo también Bueno, digo en que Matatlán está cambia un poquito, pero pues nos entendemos con los de San con los de San Dionisio. Y bueno, un dato de la etiqueta es que viene la información muy bien detallada. Incluso Sí, ellos le pusieron el nombre común, que este no es un cereal o cuiche, este es un tobasiche, que es el mismo. Pero yo creo que ahí le llaman No, ahí hay diferencia, dijeran. Hablando fíjate de Matatlán, dijeran. hablando de Matatlán, hablando de Matatlán, San Dionisio, Minas, Al frente. no sé. Yo ya hasta me confundo. Ya. Lo que pasa es que como hay tanto baje mezcalero aquí, cada comunidad luego le varía un poco. Claro. Y ahí ahorita hablamos de esta discusión, que justamente Este es ancestral, no, dice Carlos, No. creo que lo dije bien, y Matatlán No lo leí. y San Dionisio pues están pegados, ¿no? O sea, Sí, están Matatlán cerquita. y San Dionisio tienen básicamente los mismos nombres. Matatlán y ya pasando Chichicapan hacia Minas ya es diferente. Sí. Pero Yo no he escuchado a otro productor de San Dionisio que le llame tobasiche. ¿Cómo le llama? O sea, ¿cómo se llama? ¿Cuiche o ¿Cuiche? cereal? es que hay una diferenciación, dijeran por ahí. A menos que no sea agave de la zona, ¿no? A menos que- El cereal es un maguey que es endémico, voy a decirlo, de Matatlán, pero pongo Matatlán como referencia, o sea, como epicentro, que es Matatlán, ¿Como el Largo de Minas, un tipo? poquito, que ese cereal cuando va, haz de cuenta que se empieza a mover, Ella. y cuando llega ese cereal a Minas, es el famosísimo Largo. ¿Cómo? ¿Cuál? El largo. El cereal de Matatlán evolucionó, o mejor dicho, se adaptó Sí, claro. a Minas como el Largo. El largo. Entonces, el Largo y el cereal son mezcales que tienen sabores no similares, pero tienen como un común denominador. Un cuish es diferente a un cereal. O sea, un cuish de la zona de Matatlán es diferente a un cereal. Que mucha gente confunde esos puntos. Y el tobasiche es un maguey que se puede parecer al cereal, pero su sabor es diferente. El ejemplo es, supongamos que Hugo se va a la playa. Entonces, Hugo está Los aquí. apunto. Que sí va a cada rato, por eso luego no hay podcast. Y mandamos a Hugo a la playa 3 años. ¿Va a ser igual? Hazme la buena. Pues es que él viene de... No, pues no, ya va a hablar como costeño. Se y va a poner todo. más morenito. A huevo, Pachi. No, norteño. Costeño. Va a hablar como costeño, vamos a ver la panza. Va a aparecer lanchero. Va a comer cosas diferentes. ¿Y qué pasa si mandamos a Claro, Hugo te adaptas, de sí. repente a la montaña? Va a ser el mismo Hugo, pero va a cambiar. Entonces, eso A lo mejor y hasta se cambia de nombre, ¿no? puede ser. Ya no va a ser Hugo. Al final del día, para mí, el cereal es una planta endémica de Matatlán, por decirlo así, de Matatlán, y repito, no es el municipio, es la zona. Ajá. ¿Vale? Y fue evolucionando porque ya ves que está Matatlán, San Dionisio, Chichicapan, y está la parte del cerro yo lo conozco como Piedra del Sol, que es el cerro grandote que está ahí, y atrás de esa zona ya entramos en Minas, y ahí evolucionó. Ya cambia. El clima es totalmente Ya cambia. diferente Sí, y se convierte en maguey largo. ¿y cuál es el tobasiche de Minas? Porque en Minas muchos hacen largo Sí, también tobasiche. barril, largo, tobasiche. sí, Pero el barril sí es diferente y el San Martinero. tobasiche, sí, El San sí, el Martinero. tobasiche y el San Martinero son diferentes, por decirlo así. San Martinero. El gran problema que sucede con el mezcal es que, digo, por un lado está bien que es aceptar cómo lo llaman en cada lugar.
pero también hay como esos errores en la identificación de los magueyes. Por ejemplo, decían, vamos a hacer mezcal de maguey tobala, y hace muchos años era un ensamble de tobalas. O sea, hay una diferenciación entre los tobalas también. Es como decirlo, supongamos que Hugo tiene hermanos. Otra vez regreso. Bueno, ya Hugo, ya, vamos con Carlos, tiene hermanos. Tus hermanos se parecen a ti. Llevan el mismo apellido. De hecho, ni se parecen mis hermanos. Y son igualitos, son clones. Supongamos que se parecen a ti. Llevan el mismo apellido, pero básicamente huelen diferente ustedes. Entonces, básicamente, eso pasa con el maguey, con los magueyes también. O sea, pueden adaptar a lugares diferentes, pueden parecer iguales, pero no lo son similares, por decirlo así, ¿no? Entonces, para mí, sinceramente, el cereal es un maguey que es endémico de la zona de Matatlán, te repito, y pueblos cercanos. Evolucionó hacia San Dionisio, sí, cereal, vámonos hasta Chichicapan, sí, cereal, y Chichicapan hacia Minas, como dice Eliana, ya empieza a transformarse en el famosísimo largo. Claro. Yo creo que hay que hacer un Y traer a expertos de agave. Traemos a al doctor Gavino, traemos a Efraín y a Abisaí, y que se den un buen agarrón. Pues se van a dar un agarrón, pero bueno, la verdad es que está bien interesante. No, bueno, que cada quien agarre lo que quiera. Aquí nosotros no juzgamos. Aquí, Dena, vamos con lo que sigue, Dena. Allá voy, estoy intentando. A mí me tocaba dar una catita, pero pues bueno. Ya pasó. Dale. No se me olvidó lo que iba a decir. Y Dena también sigue ahí. Pero es que, a ver, todo el mundo va a decir, oye, pero es que ¿quién es este personaje interesante? Que sabe tanto. Está compartiendo Es tanta erudito. sabiduría, tantos datos. ¿Por Que qué sí no nos sabe, vas que sí contando sabe. un poquito de ti, antes del cortijo, antes del apellido mezcalero? ¿Quién es Juan Carlos Méndez Zamora? No, y antes que nada, con eso queremos saber, ¿nacieron en Matatlán o no? No, ¿verdad? No, porque yo sé que no. De nacimiento, no. Mi papá es de origen, es de Matatlán, mi abuelo es de Matatlán, mi bisabuelo es de Matatlán y toda mi familia es de Matatlán. Nosotros, por cuestiones de mi mamá que no quería que una partera no estuviera. ¿Por qué? ¿Pero por qué no? Sí. A mí se me hace bien mamalón el tema de la Te voy a decir por qué. ¿Tu Porque mamá era había maestra? un riesgo. Mi mamá era maestra. ¿Tu mamá es? No. No. ¿Tu mamá era qué? Bueno, por ahí Ya la cagué. hay que ver una maestra que sí tiene que ver con mi tío, Ah, la hermana ya. de mi papá. Ajá. Y el chisme del pueblo, yo ¿qué? Exactamente. Pero no, mi mamá es de Ciudad de Oaxaca y la verdad es que los porcentajes de natalidad de las parteras no era tan bueno, entonces decidió venirse a Oaxaca para que sus hijos estuvieran vivos. Pero es que, a ver, ni Juan Carlos nació en Matatlán, ni yo en Tlacolula, ni Carlitos en Matatlán, güey. Ni yo aquí, mira. No que tú eres Colula. Pero no nos... Y de esa Sí, forma- Bueno, el tema, yo creo que el tema del lugar en donde dio a luz la progenitora no tiene nada que ver, tal vez, pero nos criamos. Exactamente. Porque digo, Ahora, mi Como diría mamá, Chabela en aquel entonces ya Corazón los de que ahí, podían se iban a Mitla al consultorio del doctor, ¿cómo se llamaba ese que era muy famoso? Barahona. Del doctor Barahona. Doctor Nacho. No, del doctor Nacho, no, otro. Pero nosotros todos nacimos ahí en Mitla. que somos ricos? Algo así como Parece sí son. Exactamente, sí. De hecho, bueno, nosotros nacemos en la ciudad de Oaxaca, pero como bien dice Carlos, nos criamos en Matatlán. O sea, nacimos y al poco tiempo estábamos ya en Matatlán y desde ahí tuvimos nuestra infancia. En el caso de mi hermano Gustavo, que es el mayor, vivió hasta los 12, 13 años en Matatlán. A mí me tocó estar hasta los 6, 8 años más o menos de tiempo completo. Obviamente de repente íbamos y veníamos, pero yo creo que esa primera infancia que tienes es la que te marca precisamente. Claro, aparte de hecho, hasta biológicamente y científicamente, de los 0 a los 7 años se te hacen todos los programas mentales. Pues es que los olores, las costumbres, la comida... Todo tu software se descarga De hecho, los 0 a ahora que los lo 7. que acaba de decir de Nash es correcto. Para mí, cuando pruebo un mezcal de Matatlán, voy a decirlo así, hecho como la vieja usanza, me trae esos recuerdos, ¿sabes? Esos recuerdos de la infancia. Y para mí es el mezcal perfecto. Claro. En el tema de memoria olfativa, es correcto. Ya si me pongo estricto, pues ya lo podemos verificar, pero para mí el mezcal de Matatlán es agua caliza, principalmente tierra caliza. Sí. Sabemos que en Matatlán hay una capa muy pequeña de tierra negra y después es todo calizo. Entonces, esos sabores del agua caliza del pozo es como lo que
y me trae a ese recuerdo, el efecto ratatouille. Sí, a la infancia. No sé cuál es el nombre científico que le dan, pero ya en nombres de ¿Memoria qué? Memoria olfativa es cuando hueles algo que te y te recuerda. recuerda. Es como de, ay, esto huele o sabe a los fideos de mi recuerda a abuelita, ¿no? Ajá. A las memelas Que es de como mi el abuela. efecto ratatouille, ¿no? Que lo comes y te lleva a un lugar, ¿no? Te transporta. Cuando un producto, ya sea comida o sea bebida, me transporta algo, para mí, ya, hizo lo que tenía que hacer. Para mí es una sopa, un caldo, una enfrijolada, un mezcal de 100 puntos. Excelente. Eso es. Ay, qué bonito. Es que aparte Juan Carlos cuenta las historias bien bonitas, ¿no? De que... Pero a ver, bueno, ya sabemos que naciste en Oaxaca, que te fuiste a Matatlán desde chiquito. No me sí es de Matatlán. Bueno, Somos de en Matatlán desde pues. 3 días de naciditos, pues, Mira, los muchachos Zamora. Sí, básicamente 3-4 días que estás en el, bueno, que estás las mamás en el hospital y ya luego regresan a tu casa. ¿no? Pero a ver, Juan La Carlos, realidad es que en Matatlán sí antes decían, pues tenían muchos hijos para ver los que se lograran, ¿no? Porque a Sí. veces, aunque nacía y al poco tiempo fallecía. O sea, ¿no? la Entonces, mortalidad infantil era no había altísima. como De hecho, tal sí. una... También tiene un porqué ese, ¿no? Antes, ¿por qué los papás tenían muchos hijos? ¿Saben por qué tenían los papás muchos Porque hijos? no dura, porque aparte porque te morías a los 30, No. porque no vivían Porque todos. necesitaban mano de obra. Si tú tenías... Claro, todavía que estaba el campo. Porque no te ibas a- si tú tenías 12 hijos, eras bendecido por Dios. Por eso, mientras más hijos Sí, que aparte me acuerdo que me decía, ¿no? Con los hijos que Dios te bendiga. Que gracias, pero no me ¿Escucharon? Bueno, salud, dijeron. Hablando de dolores, ¿sí? Entonces, básicamente, por eso te digo, tratabas de tener muchos hijos. Obviamente, llegabas entre Eso los fue que 7 y el los pinche catolicismo cuidando a los hijos. entre los 7 y los 10 hijos, Pero básicamente. aquí seguimos, güey, celebrando Semana Santa Sí, y dando digo- gracias que fueron vacaciones. Yo celebré el equinoccio, no la semana. Pues sí, pues bueno, Pero básicamente. es que ajá. sí, pero pues no, o sea, me está contando la historia. Pues básicamente somos originarios de Matatlán. Mi familia se establece en Pásame. Matatlán allá en 1750. ¿Mil qué? 1750 se establece mi familia en Matatlán. ¿Desde dónde venían? Ese es el punto. Quien se establece en Matatlán es José Guadalupe Leocadio Méndez. Por el nombre tan largo que tiene, él era de origen español. En algún momento de mi vida dije, ¿quién será él? Porque es que este compañero, amigo, familiar se establece en Matatlán. Y entonces, sin querer, me llega un libro que me regalan por ahí, donde ensamblo o junto esa relación. Allá en Matatlán, Matatlán tiene algo que ver muy importante con Oaxaca porque es la conexión natural de Centroamérica hacia la Ciudad de México. Entonces, por Matatlán, que Sí, la Panamericana. sí conocemos, de hecho esa carretera es nueva, pero bien conocemos el Camino Real, parte del Camino Real. La calle de Independencia. ¿Catlán o por allá? No, venía desde Centroamérica, llegaba a la Ciudad de México pasando por Oaxaca y Matatlán y de ahí agarraba el Camino Real que fuimos una tal cual, vez. que ya va de Ciudad de México hasta Estados Unidos, por decirlo así. Pero el Camino Real... Como la Panamericana, digamos. Pero ¿no? el Camino Real del sur es de Guatemala, Chiapas, ya no conozco las regiones de Chiapas, ya hablando de Oaxaca es el Istmo, llegamos hacia Tejupan, que es... Claro, saludos a la maestra Araceli. De hecho, Tejupan. debo decir, no es Tejupan. Ahí es donde siempre me confundo en el nombre. En el Istmo Pero me equivoco. no, Es Nejapa, perdón. Nejapa. Es Nejapa. Nejapa de Madero. Ok. Es Nejapa. Es el Istmo, Nejapa. Y ya Saludos a- llegamos Nejapa sigue siendo valle todavía, pero hasta ya Oaxaca. es Ahorita te voy a la platicar, colindancia. ¿no? Ahorita te voy a platicar esa parte. Y también saludos a Alma de Judas. Ahorita te voy a platicar esa parte. Entonces, al final del día, había un camino que transportaba todo el comercio de Centroamérica y todas estas zonas hacia la ciudad de Oaxaca. Matatlán era un punto importante porque era el último punto donde paraban. José Guadalupe Leocadio Méndez, que es el padre de mi trastarabuelo, que yo antes decía Chosno, pero es el padre de mi trastarabuelo, se establece en Matatlán. Trastarabuelo. Que es como el tatarabuelo. En 1750 se establece en Matatlán. Ustedes conocerán la casa que está atrás de la iglesia. Esa casa es de la familia y ahí se establece él. Y esa casa en un principio era un mesón.
donde llegaban las personas, las carretas, y era como la última parada antes de llegar a la ciudad de Oaxaca. Entonces, resulta que y voy a sacar otra vez mi acordeón. Desde aquel entonces ya estaba gentrificado. Mejor me quedo acá. Ya está, Llegar a Oaxaca. ya no business con el sur. En Nejapa, que comprendía en ese entonces los distritos de Yautepec, en su mayoría Los Mijes, Santa María Zoquitlán y San Pedro Totolapan, que correspondían ahorita a la Sierra Sur, precisamente. Todo eso era Nejapa. Nejapa era un distrito muy grande, era muy rico. ¿Qué producía Nejapa? Pues Nejapa producía, ahorita ya es un distrito muy pequeñito, pero antes era muy grande. Iba casi desde Veracruz hasta casi las costas. ¿Qué producía ahí? Pues principalmente se producía la grana cochinilla. Se producía el famosísimo azul añil. Se producía miel. Se producía, además de todo eso, se producía caña. Y si produces caña, ¿qué se produce? ¿Qué obtienes de la caña? Alcohol, Ron. azúcar. Ahora, Cañada. de Mazatlán no Unos vas a estar Ronaldos. hablando. Oye, a mí me gustaría... Por la mañana, aguardiente. café. Y yo por- unos Ronaldos. Oigan, a ver, pero bueno, mucho bla, bla, bla. Pero como que ya nos estamos prolongando para el tema del siguiente podcast. Se extendió. Y nos falta hablar Vamos a del hablar del cortijo. ron. Ok. ¿No? Porque creo que es parte de lo que ha realzado mucho el nombre. Ok. Desconozco si antes del mezcal habían como que otros negocios, o no sé, algo más que con lo que se hayan dado a conocer, pero el mezcal, al menos para mí, en tema personal, pues es una marca que desde que yo tengo memoria Claro, ha existido de las más y viejas representaba a Mazatlán, ¿no? Es correcto. De hecho, ¿Pero quién fue primero? ¿Tus abuelos? O sea, ya después te metiste bueno, tú. regresando, obviamente es así, ¿no? José Guadalupe Leocadio Méndez se establece en Mazatlán en 1750. A partir de 1795 tenemos ahí unos datos, una hojita donde en este mesón que él tenía, pues él producía mezcal para él y el excedente lo vendía a las demás personas. Mezcal. Así es. De hecho, hay algunos datos que a partir de 1730 ya había un mayor consumo de mezcal. Es decir, eso de que nos inventaron de que el mezcal en Oaxaca llegó a partir de 1880 es falso, ¿no? Ya se producía desde 1700 o hasta 1600 y feria se producía el mezcal. No en Mazatlán, pero en esas zonas. En Mazatlán también, yo no sé si a partir de 1750 se producía mezcal. Lo que sé es que a partir de 1795 José Guadalupe Leocadio Méndez empezó a producir mezcal. Después viene su hijo, que es Juan Guadalupe Méndez. Él siguió con la tradición. Luego viene Juan Méndez Arrazola. Juan Méndez Arrazola es el que introduce el alambique de cobre en Mazatlán. Mazatlán, aunque ustedes no lo crean, ¿En qué año más o menos? destilaba en barro. De hecho, en esa etiqueta pueden ver, en la primera etiqueta que viene, ¿Ese de qué año es? esa es de 1951. Pero, ¿Esta etiqueta? Está Así es. mamaloncísimo. Pero no esta, este diseño. no ese diseño. La corriente ya me voy. Es que justo es Aquí como tú las que puedes, se usaban antes, aquí tú ¿no? puedes ver el Claro. sistema de destilación en ¿Me barro. pueden poner hacia la cámara, Se por favor? ve, se ve el Mazatlán de ese entonces, y yo creo que tú, Carlos, sí conoces la zona de Rupcielas. Ahí. Ujú. Sí. Desde ahí, si tú ves esa etiqueta, mi buen Carlos, que tú conoces la zona donde ahora está la nueva presa de Rupcielas, es la vista que te da hacia el pueblo. Esa Es la presa que está etiqueta, embrujada, ¿no? precisamente No sé, tú la hace conoces, mi ese chisme. mi abuela. No sé. Pero bueno, en 1800, a partir de, regreso al tema, ¿no? Juan Méndez Arrazola introduce el alambique de cobre a partir de 1850 en Mazatlán. Es decir, Mazatlán anteriormente destilábamos en barro. ¿Qué pasa con el alambique de cobre? Pues básicamente es nueva tecnología. Se eficientiza la producción de mezcal. En vez de producir de 8 a 10 litros en 8 horas, producías de 15 a 20 litros. Era el doble de tu producción en ese entonces. Y también después de ahí sigue Guadalupe Méndez. Guadalupe Méndez ya es mi bisabuelo, que es como a partir de 1870, él empieza a cultivar el maguey espadín. Mazatlán. ¿Había magueyes? Sí, en la zona, ¿no? ¿Se hacía mezcal? También. Con cualquier maguey, con lo que estuviera disponible. Pero a partir de 1870 él empieza a sembrar, ya a tener el proyecto. Fue cuando empezó la
domesticación de los agaves. Yo no sé si él fue, si hubo antes, digo, son registros de la familia, por decirlo así, ¿no? Por esa época es cuando se empezó a domesticar el espadín. Pues yo no sé si se empezó a domesticar, pero tenemos ahí documentos donde que son básicamente inventarios de los terrenos. ¿Vale? Donde empiezan a decirse, bueno, se empiezan a sembrar los magueyes. ¿Qué magueyes se empezaron a cultivar o qué magueyes empezó a tener Matatlán? Básicamente espadín, cirial y pulquero. Son los magueyes que Matatlán tenía en ese entonces. ¿De qué año hablamos, me dijiste? De 1870, más o menos. O sea, los inventarios que tenemos son de 1870, donde ya... Bueno, es que también la tradición de lo que tú dices ahorita, ¿no? De que ahí llegaban en esta casa. Mesón. Era un mesón. Exactamente. Llegaban a hacer escala, ¿no? Así es. Yo no sé si los traían de otros lugares, yo no sé si son magueyes endémicos, pero se empezaron a cultivar esos 3 magueyes. Por ahí también vemos a los eruditos del mezcal que dicen que no es cierto, que fue un proyecto de gobierno, que en 1960, 70 empezaron a meter mucho maguey, espadín. Ay, mira, los Chagoya, como quien siempre. solo de Vega le digan Chagoya, el maguey espadín es otro pedo. Ya, es otro Que pedo. dijeron alguna vez, no le dicen siempre. Es Ya. otro pedo. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que sucede con ese tema? Pues ya Matatlán ya producía mezcal. También, va a sonar feo, pero mucha gente de los pueblos aledaños a Matatlán llegaban a trabajar a Matatlán, Claro. tanto a la casa como a los lugares. Y ellos empezaron a aprender el oficio. Si llega de repente Mitla y dice, y me voy a echar un tritito, no es cierto. Nosotros hacemos mezcales desde a partir de 1800 y feria. Falso. Mitla no producía mezcales. No seas a partir de esos soberbia. entonces. Toda la gente que llegaba a Matatlán a trabajar, como ahora que fueron el tema de los migrantes, pues muchos migrantes se quedaron a trabajar en los palenques. No me va a sorprender que dentro de poco afortunadamente no crece el maguey en El Salvador, pero quizás tengamos después un mezcal del Salvador. Puede que sí, ¿eh? Sí, seguro. Puede que haya alguna agave que puedan... Porque aprendieron el oficio. Pues los de Mitla dicen que los de Matatlán fueron a Mitla a aprender a hacer mezcal. Ya vas a empezar con Ay, tus eso. peleas. Y es correcto, pero no. que eran Bueno, cuates, ¿eh? es cierto. lo que dicen los No es de cierto. Mitla. Eso Ya se fue. casan en ¿no? medio, ya Somos estuvo, cuatro. ya No cambió. se casan entre Y entonces- siglo XVI, cabrón, no mames. Ya para llegar al final, a partir de Guadalupe Méndez, que es mi bisabuelo, él empieza con el cultivo del maguey, seguían produciendo el mezcal. Después ahí entra, pues ya mi abuelo, Pedro Méndez Luría, él es el que empieza con la marca. De hecho, ¿De qué año? 1951. Él ya producía mezcal, pero a partir de 1951 ¿Y empezó siempre a se llamó el producir mezcal. cortijo? A partir de 1951, sí. De hecho, antes era el mezcal de la familia Méndez. Sí, Por ok. decirlo así, ¿no? Porque el mezcal se vendía a granel. Sin embargo, a lo mejor ustedes no conocen, pero mi abuelo Pedro, que era el hermano del medio, tuvo 2 hermanos. Un hermano era Alberto Méndez, y su hermana menor era María Méndez. No sé si ustedes conozcan la Casa del ¿Tú Mezcal. eres Carlos Méndez? O sea, ¿son primos? No sé si ustedes conocen. Que está ahí en el... Sí, la Que está en Sí, el sí, sí. mercado. Todos la Bueno, conocemos, sí, todos la casa queremos frente al Oye, mercado. pero ese es la casa. del mezcal? dos grandes mentiras en el nombre, ¿no? Porque ni es casa ni es la del mezcal. Bueno, en un inicio la Casa Me del imagino que Mezcal se vendía exclusivamente mezcal y esa es de María. Es un establecimiento que pone María Méndez Luría, que es la hermana de mi abuelo, y ¿Es tu tía abuela? ¿Se puede decir? es mi tía abuela. Y conocerán quizás no conocen a ustedes a Alberto, pero sí conocen a sus descendientes. El actual presidente O municipal. sea, pero ustedes, pero ¿cómo se oye apellido? Bueno, yo tengo la duda porque, bueno, al final de cuentas, entonces sí son familia con también los Méndez actuales que ocupan la casa de Los que atrás de la están ahorita iglesia. ocupando la casa, aunque ellos dicen que no, son. Pero ¿cómo ocupas la casa? ¿Cómo que ¿Qué es lo ocupas la casa? ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que anteriormente el primogénito se quedaba con todo. Mi abuelo es el hijo segundo, entonces se lo queda a Alberto. Y por eso es que ellos, la familia de Alberto, son los que están, Alberto Méndez Luría, son los que actualmente están ocupando la casa que decimos siempre de enfrente, que es la casa de los Méndez, por decirlo así, ¿no? ¿Qué dónde está? ¿Cómo se llama esa fábrica gigante? Semosa. Semosa, exactamente. Bueno, ahora ya no es Con Semosa. toda esta historia que tienes de la familia, Pero es ahí, de la ¿no? marca, de todo, ¿cómo? O sea, bueno,
¿cómo puedes cambiar sin dejar de tener esta esencia que tiene el cortijo de tantas generaciones y de tanta historia que tú ya traes en la cabeza? Es muy buena pregunta. Fíjate que yo de profesión estudié mercadotecnia. Y estudié mercadotecnia precisamente para enfocarme al tema del mezcal, de la empresa familiar. Salud, colega. Y entonces, en algún momento, yo ya no terminé de contarles por ahí, pero Alberto Méndez, Pedro Méndez Luría y María tienen el negocio familiar que lo abren allá por 1920, que era La Mera Mata, que era el negocio. Gran nombre, gran nombre. La Mera Mata. Que hoy lo tiene Los Sernas, el nombre. Órale. Pero en su momento. Igual ahí cerca del 20 de noviembre, ¿no? Que estaba en ¡Qué ahora chismesazos! la esquina de. ¿Cómo se llama esta calle? Ahorita hay un 20 de Suxa, noviembre y. que ahorita es un Suxa, no. Es la que viene de. No sé. Sí. Plásticos. Ajá, sí, en Periférico No. Hay una en el mercado que es la continuación. Zaragoza. De Arteaga. Es Mina, no. Es Mina y la que viene del mercado. No es Zaragoza, es Zaragoza. No. Bueno, whatever. Sí. Porque es la que topa con la iglesia esta de San Francisco. Ándale, bueno. Es Zaragoza. En esa Ajá. esquina, no Zaragoza, pero es Mina y la otra calle que baja del Zócalo. Es Bustamante. Güey, más tienen para más acá. TDAH que yo, ¿sabes? Ah, sí, es cierto, es más para allá. Ahí estaba el expendio de La Mera Mata. Luego los enseño las fotografías, que es el Mándalas para que se puedan que es el inscribir aquí. expendio de la familia Méndez Luría. Entonces, ese local está hasta ahí, hasta que lamentablemente, bueno, fallecen todos los hermanos. Bueno, sí, entre que fallecen y hay temas por ahí, ¿no? Y hubo pleitos, claramente hubo pleitos, ¿no? Y ya de ahí, desde 1920, ¿Quién se quedó con quién? la empresa tenía, o la marca, o el mezcal familiar tenía un eslogan que era productos de calidad, no de competencia. Productos de calidad. No de competencia. Qué bonito. Ese es el eslogan actual de la empresa. Y yo, como buen mercadólogo, pues estoy en la carrera con casi mi libro de Philip Kotler, y entonces veo que los eslogans deben ser cortos, tipo Just Do It. Sí, o vivir es increíble. Entonces, Do it. de repente voy y le digo a mi papá, oye papá, este eslogan está muy Palacio. está muy vintage, muy feo, vamos a ponerle uno nuevo. Entonces, como que me mandó a volar. Y le insistía tanto que yo creo que lo harté, que me dijo, ven para acá. Y me sentó y me dijo, el día que tú tengas tu propia marca, haz lo que tú quieras. Claro, estás aquí. Pero mientras sea el cortijo, vas a seguir este lineamiento. Entonces, a partir de entonces me cayó el 20. Yo cuando me tocó, bueno, mi papá después de Pedro, siguió mi papá Gustavo Méndez Torres como el que seguía con la empresa, que mi papá se va mucho con el papá de Edena, que fueron de los creadores de la denominación de origen del mezcal. Fueron de los pioneros. Del tema del Consejo Regulador, con el tema de la primera feria del mezcal, etcétera, etcétera, y todo lo demás que ustedes ya saben. Cuando me toca a mí tomar las riendas de la empresa, pues me siento y entonces entiendo lo que mi papá me decía. ¿Sale? O sea, ese eslogan que traíamos desde hace 3 generaciones ya, ¿no? Que es productos de calidad de competencia. Nosotros no hacemos mezcales para ustedes, dijeron por ahí. Nosotros hacemos mezcales para mí. Y de los mezcales que hago para mí, se los comparto. Porque así como hoy estoy degustando y Gran espero que estemos compartiendo un mezcal con ustedes, así puedo degustarlo con todos los demás. Y así como lo tomo con ustedes, pues también lo bebo. Oye, me gusta. Como dicen, toma tu propio veneno. Alacrán, que no toma su propio veneno, no es alacrán. Que ir a tu mezcalería está bien bonito. Ya me ha tocado ir y la verdad es que sí, es llegar, es cotorrear, Oye, pero antes de seguir con la mezcalería, quisiera hacer un pequeño paréntesis nada más. Quiero hacer hincapié en el cereal. Aunque yo quiero probar el otro ¿Cómo dices, mezcal. Carlitos? ¿Cómo dices? Lo abrimos. Dop
Dobsurial. Dobsurial. Pero dilo con ese Dobsurial. Dobsurial. ¿Sabes qué pasa con el zapoteco? Como no se escribe, si no es puro oído. Yo, por ejemplo, yo digo... Muy bueno. Si lo Aunque ves, si lo voy a decir lento... ¿Zapoteco? La verdad es que estoy adivinando. Me gusta. Porque Matatlán es Nada. Cuesh. Dop es Cuesh, Matatlán. Cuesh. Entiendo, Y pero ni no lo se hago. sabe. En Matatlán no existe el Dobsurial. A ver, o estoy mal, Juan Carlos. Para mí en Mazatlán no existe el Dobsurial. Sí. O sea, ahí te digo que es un maguey endémico. Dobquesh, ¿no? Es un maguey endémico. Es de los Tengo pocos una magueyes pregunta. endémicos de Mazatlán. Sí. A ver, vas a Producción, ¿puedo Por abrir la ejemplo, otra? De la botella, primera botella. Producción, ¿puedo abrir la otra? Ahorita, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que no pudiste tocar? Que dijiste, ¿sabes qué? Esto es la identidad de la marca, no Mira, lo voy a quitar. No lo el voy a- eslogan, dijo el o sea, eslogan. No, o sea, pero de la imagen Por ejemplo, de toda la entre marca. el eslogan, pero si tú ves la etiqueta, aunque esta etiqueta, si la mandamos a la Ciudad de México, dicen, no, esta etiqueta es muy feita, pero para... Es como de la vieja escuela. Es el valor oye, sentimental, ¿no? El valor cabrón. sentimental. O sea, para la muy gente, mamalón. voy a decirlo así, para la gente de provincia Como el tequileño es viejo. diferente y les gusta mucho. Aquí hay unos datos interesantes. ¿Qué dice aquí, Eliana? El registro Registro de salubridad. de salubridad Es salubridad, ¿no? es Ese. Nadie más lo trae ahora. Nadie, en estos días ya nadie lo trae. de ¿Ya puedes poner a la sistema cámara? de Pero salubridad ¿por qué y me traes el asistencia. registro de salubridad? Porque antes Ay, no sé. quien te Soy media pendeja. No sabe mucho, pero... Antes, quien registraba las marcas no era el INPI, porque mucha gente dice, güey, nos metimos a investigar tu marca y vimos que a partir de 1981 está registrada tu Porque no marca, había güey. existía el Y Instituto era Mexicano de Propiedad justo, Industrial, pendejo. porque el INPI Pendejo. se crea a partir de 1981, pero Claro. antes la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que es SSA, era quien mandaba las marcas. Entonces nuestra etiqueta de mezcal clásico, que es esta que surge en el 51, y la etiqueta de mezcal de gusano, que no la traje hoy, pero A mí se me hace muchos muy la malona esa conocen. etiqueta, muy old school. Pues muy vintage, ¿no? Que tiene un, Sí, o sea, que tiene muy un loca, lanzante muy de la loca. pluma, tiene el registro de salubridad, precisamente, ¿no? El cual hacía que pudiéramos vender el mezcal. Y como todos los que vendíamos mezcal, en la época de la prohibición, pues había que pedir permiso a Tlacolula para poder pasar. envidioso. Entonces, no, imagínate, pero de ¿sabes Matatlán qué? a Ahí salieron las Oaxaca, damajuanas, ¿no? tenías que pagar. Escondérnoslas. Pues No, mira, pero es que aparte eso es Los, historia, los- luego los platicaremos de las impuestos damajuanas. No, pero, por los ejemplo, impuestos de mi abuelo- exportación a Mi Oaxaca. abuelo una vez saliendo de Tlacolula a Oaxaca, lo pararon, no sé, federales, no sé qué era en esa época, y le quitaron todo su lote. Sí, a güey. todos. Pero en culero. De hecho, por ahí también O sea, tengo... éramos así desde hace un chingo, pinches nexas que Sí, somos. de hecho, por ahí tengo algunos Y el mierdilla, güey. por ahí tengo algunos documentos que se los voy a enseñar por ahí. Por ejemplo, mira, este es un documento que se le pedía a la Secretaría de Hacienda. Ya existe, o sea, no había INPI, pero el SAT siempre ha estado jodiendo, ¿no? Secretaría de Hacienda y Crédito Público Del 52. del 52. Sale. Espérame. Oye, yo estoy anonadado con todo lo que sabes. Pero ¿cómo, La Carlos? verdad, Si- yo siendo de Matatlán, Si tú eres mi Está paisano, cabrón. dijera. yo siendo de Matatlán no sé nada, ¿Sabes pues, cómo de me mi siento pueblo. como cuando güey. vino Don Porfirio, güey? Que yo estaba así de, cuéntanos más. Ay, Hay que extasiada. repetir ese podcast porque no te da buen audio, pero la verdad es que traes datos bien interesantes. Bien cañón. Bastante. Justamente Sí está. son datos, por ejemplo, Está aquí, chido. aquí está una relación de los magueyes que estaban sembrados, las fechas. O sea, todos esos documentos, o sea, los tenían en el mesón. O sea, todavía, ¿cómo recuperaron eso? O sea, De hecho, se encontraron. Mi abuelo, cuando se cambia de casa, se lleva sus pertenencias, y entre esas pertenencias hay muchos documentos muy importantes que a lo mejor para muchos será basura. Pero ahora es de. no, ahorita es historia. o sea, ¿Sabes? es Historia de los destilados de exactamente. México, cara. En lo particular, yo estoy en espera de hacer un libro, dijeran por ahí, aquí entre nos. Ya desde el 2012. Spoiler, ya desde el spoiler alert. 2012 estoy que quiero hacer este libro, pero para decirles cómo podemos ser empanadas bonitas. A los eruditos del mezcal. Sí, al mami. al Porque aquí, Tomen. porque aquí va a haber un tema muy importante. O sea, Matatlán es un punto fundamental en el mezcal general. No tengo que... Yo sé que también Tlacolula, pero Matatlán también es importante Se va a morir. en este punto del mezcal.
Y sinceramente, como O sea, paisanos no por dijeron nada por ahí, se dice hay la algo- capital mundial de mezcal, ¿no? La capital mundial del mezcal surge en el 94. Sí, en pero los no por 90s, nada por lo ahí. tiene, ¿sabes? No por nada. Que se lo también, pelean. a final de cuentas, justamente ahí venía mi pregunta, porque digo, yo siendo de Matatlán, recuerdo, ¿no? Esa historia y cuando surge, porque también fue una persona, fue un Méndez, yo creo que quien le da el nombre o quien adopta el nombre, el eslogan de Capital Mundial del Mezcal para Matatlán. Matatlán se convierte en capital mundial del mezcal porque Matatlán en ese entonces producía el 80% del mezcal de Oaxaca que se vendía. Y si Oaxaca producía el 95% en ese entonces del mezcal en Oaxaca, o sea, Oaxaca producía el 95% del mezcal a nivel nacional y Matatlán producía el 90%, pues lo convirtió en la capital Pues mundial claro, del mezcal. Sí. Claro. De hecho, en los años 80 había cerca de 400, cuando mi papá fue presidente municipal, hizo un censo de... ¿En qué año fue? Del ¿por qué no fue 84 al 87, si no, 84, Seguro sí, sí, 84, 87 Porque, más o menos. bueno, el finado Juan José Méndez León fue quien como que formalmente le dio el nombre o adoptó el nombre de Capital Mundial del Mezcal. Ya ven, chicos, hay que votar por los La Méndez. capital mundial. Yo del creo que mezcal. María Y ahorita de nuevo es tu presidente municipal. Que además ya es un tema ya con registro, ya es Sí, como oficial. O sea, ya estamos hablando más para acá. un Oaxaca, aviso comercial. Matatlán producía mucho mezcal. Ojo, también hay otra historia por ahí no tan bonita en el tema del mezcal, que ya en otra época lo platicaremos, que también hizo que Matatlán se quedara muy marcado en el tema del Se mezcal. desprestigiara, ¿no? Pero ya eso es otra No, por el historia. tequila Porfirio, ¿no? ¿Cómo se llama ese tequila? No, por otros temas por ahí, pero Que lo compraban ahí. ya los platicaremos después. Y que fueron los Dejarán por ahí. Cortés, ¿no? No. Algo así que te... No es momento de decir nombres, no estamos con mucho mezcal, pero ya después lo platicaremos fuera del aire. No, yo no te pregunto. yo también Aparte no sé estás de qué divagando, o sea, están hablando. sé Sí, concreta, ¿de qué sé están concreta. hablando? Los Eso viene, ¿De qué están Háganle hablando? caso a la directora Next, de cámaras, por beep, favor. Pero Next. bueno, yo creo que me gustaría como que nos resumieras en este tema como la importancia de Matatlán. Te iba a En la alburear, historia. pero Digo, ya no, nos dijiste cosas bien interesantes, esto del 90% de 80 y qué. Todo súper interesante. O sea, realmente creo que ese tipo de datos son los que a veces uno no registra. Yo me quedé hasta ahorita con el tema de la capital mundial del mezcal como un tema de registro que se pusieron vivos y ya son ellos legalmente la capital. Bueno, son ustedes. Bueno, más que nos hemos puesto vivos era porque estadísticamente hablando, Sí lo es. son. O sea, Sí son. Matatlán hasta la fecha sigue produciendo la mayor cantidad de litros en el mezcal. De ahí, si nos vamos a distritos, el distrito de Tlacolula, hablando de Matatlán, hablando de todos los del río, San Luis, San Juan, todos ellos son los que más producen mezcal. Entonces, hablando de litros, el distrito de Tlacolula es el mayor productor de mezcal. Ojo, no es lo mismo la ciudad de Sí, Tlacolula de hecho, San Juan del Río es parte de Tlacolula. del que el municipio. distrito de Tlacolula. Claro. Matatlán, Tlacolula, Sí. San Juan del Río pertenecen al distrito de Tlacolula. Todos son Santiago, Matatlán, Tlacolula, Oaxaca. Viva Tlacolula. San Juan del Río, Pero el Ahí vas. municipio. Viva ajá. Tlacolula. Oaxaca. ¿No? Entonces, Creo que Albarradas es Tlacolula. Albarradas también pertenece a Tlacolula, al distrito de Tlacolula. Entonces, el distrito de Tlacolula es el mayor productor de mezcal que existe en el mundo. En el mundo, sí. Oye, en el pero mundo mundial. yo te voy a decir una cosa, y esto lo digo en un tema de verdad de curiosidad, no por joder. Hay un censo, hay algo que de verdad respalde lo que dices. Es decir, a ver, entiendo perfectamente lo que acabas de decir por el tema de que A mí me Matatlán encanta vivir el chisme, me dicen la era el metiche. principal productor. Ahora, Ahorita estamos en hay. los tiempos y sí es cierto, Sí. ¿no? Pues todo el distrito de la Colula. De hecho, es muy grande. los censos, el censo solamente del municipio de Matatlán, en ese entonces lo tenían los presidentes municipales o el gobierno municipal, básicamente, ¿no? Entonces, en ese entonces, hablando de los 80 y tantos, pues era mi papá quien mandó a hacer un censo, donde había más de 400 palenques en Matatlán. En aquel tiempo. En aquel tiempo. Y solamente había 30 marcas de mezcal de Matatlán. Entonces, imagínate cuántos palenques le producen a una marca. Güey. Hoy es lo opuesto. Hoy hay cerca de 200 palenques que producen más de 1000 marcas que salen de Matatlán. Bueno, pero yo creo que ahí lo que alguna vez nos dijo el tío de Elena, el
don Porfirio nos dijo que hay como esta parte en la que hay un auge y muchos, ¿no? Y luego se empiezan a pagar porque no todos pueden. No, pues se empieza a filtrar. Conservar, o sea, ¿no? se va depurando la industria. Porque como cualquier. Es obviamente. De hecho, también no es el primer boom. Este es el tercer boom del mezcal. Y cada vez que hay uno correcto. se suman 15, pasa el boom, se salen 7 y vas como. Así como nace un mezcal, así como nacen 10 mezcales, mejor dicho, así como nace una marca de mezcal, mueren 10. Son muy pocos los que permanecen en el mercado. Eso más o menos fue lo que en algún momento me dijo. Y dijeran por ahí, en pocas palabras, produce calidad, no de competencia. Eso también, el tema de la calidad. Yo defiendo mucho los perfiles bien logrados y los defiendo porque es lo que veo que se conserva, que sigue y que crece, pues, ¿no? Entonces exacto. creo que está. Pero sigue porque veo que está avanzando aquí y nos están haciendo señas. Adelante. Sí, pero a ver, por Es ejemplo, apasionado para hablar, Está bien. Necesitamos un podcast de 2 horas, ¿no? O sea, Juan Carlos es el primer invitado que Hugo no está presionando de que no llenen la pregunta, la escaleta, quién sigue. O sea, bueno, hablando de Matatlán, ¿qué amenazas o retos puede enfrentar hoy como el referente mezcalero que es con este porcentaje tan alto? Porque recordemos que el gobierno de Puebla le está metiendo cañón a Puebla. A ver, chicos, yo tengo siempre esta pregunta en general y yo creo que por lo menos aquí 3 nos dedicamos al mezcal y 1 promociona mezcal. Y tengo una pregunta. ¿Cuánto nos dedicamos al mezcal? 3, 1, 2, 3, 4, perdón. Perdón, estaba contando 1, 2, 3 por eso, pero 4. Ok, ahí les va, chicos. La pregunta es la siguiente. Yo tengo un amigo a quien quiero mucho en Matatlán. Y me encanta el chisme del mezcal y iba yo con... ¿Por qué me volteas a ver a mí cuando dices me encanta el chisme del mezcal? Fue como parte de la vista normal, ¿no? Entonces, yo tengo un amigo que le gusta mucho que platicábamos sobre los temas del mezcal de Matatlán. Este amigo tenía un muy buen mezcal. Y producía un buen mezcal. Y el pretexto, dijeron, el pretexto mezcal. ¡Nombres! El mezcal del pretexto. Hay como el de adivina quién acá. El pretexto es el mezcal. ¿Personaje usa lentes? O el mezcal es el pretexto. Y entonces iba para enterarme de los chismes del pueblo. Para ponerme al día, básicamente, ¿no? Pero más que ponerme al día era porque ¿Tu personaje tiene una marca con un caballo? Porque él tenía muy buenos mezcales también. Él tiene un buen mezcal él. Entonces, de repente, fui con él, estábamos ahí y me dijo, oye, amigo, ¿qué crees? Acabo de firmar contrato con una empresa muy grande. ¡Ya sé quién es! Y me va a comprar muchos litros de mezcal. Y yo, poco porcentaje, amigo, qué chido, que no sé qué. Y una vez estando ahí, llegó el camión, no sé, llegó la camioneta y cargó su mezcal. O sea, tenía sus bidones. ¿Tu personaje fue presidente del sistema productor? No. Ya cállense, coño, dejen acabar. Y lo subió a la camioneta. Y se fue. Pasó el tiempo y de repente igual coincidimos en que yo estaba tomando mezcal con él. Cuando llegó, ya no una camioneta, sino llegó una pipa trailer. Sí, es el que yo digo, güey. Y se estaciona ahí. No se importa. Se estaciona enfrente de nosotros. Y dice mi amigo, cabrón, oigan, ¿y por qué traen pipas si mi mezcal está aquí? Es que ya nos dijeron que así tiene que ser. Pues a regañadientas agarra su mezcal, lo suben a la pipa avanza hasta donde está el retorno, da la vuelta y se para enfrente de su camión. Y empiezan a cargar un mezcal de él y lo mezclan con el del amigo. Este amigo, el de enfrente, producía un mezcal adulterado. Dijeran por ahí, la pregunta viene aquí. Mi amigo agarra y dice, ¿cómo es posible que mezclen mi producto, que estaba bien hecho, para hacer un megalotezón, con el de ese que está adulterado? Así queremos nombre. Aquí es donde se rompe el tema. Y eso es lo que viene en esta pregunta. ¿Cuál es el reto o amenaza que enfrenta el mezcal hoy en Matatlán? Y en general, el huachicol. Mi amigo, en vez de decir... La calidad. Mi amigo, en vez de decir... Por huachicol. Voy a hacer... Por lo que sea. O ya no los voy a vender mezcal a estos
Claro, porque A estos o sea, culeros, porque dilo, no ahorita te- ya Ojetes, hijos de su A estos hijos de su sonda madre. Son palabras. ¿Tus peores, Juan Carlos, tiene por un palenque de la toma? No. A ver, dejen de adivinar. Entonces- esto es interesante y Entonces, dejemos al Mi personaje. amigo, en vez de decir, voy a hacer un mes, ya no voy a venderles a estos culeros, dijo, ok, voy a hacer un mezcal culero para estos esos culeros. Y bien aquí lo importante, no es que él haya hecho un mezcal culero para estos culeros, sino el tema es que ahora su hijo aprendió a hacer un mezcal culero para esos culeros. para el mercado. Para culero, todos. Y entonces, güey. ¿qué va a pasar? ¿Dónde viene el gusto histórico? No, porque ya su hijo va a ser mezcal más culero, güey. Porque su hijo va a ser un mezcal culero. Entonces, ¿qué va a pasar en general con la industria? No nada más de Matlán, sino en general de mezcal, con estas empresas grandes. Es que yo creo que hay Van a dos empezar a mercados, hacer ¿no? El mezcales mercado volumen culeros. y el mercado chico de nicho para mezcales No, buenos. perdóname, pero puedes hacer un mezcal del volumen bueno como el de Carlitos. Exacto. Sí, pero eso, o sea, pero bueno. claro, no, yo O sé. Francisco O sea, Javier, que a ver, tiene volumen, pero Yo bueno. sé, pero hay unos que no. Voy a tratar de interpretar la respuesta desde donde yo la entiendo. El principal derrotero o las amenazas que enfrenta hoy Matatlán es esta parte. Oaxaca. Bueno, O el mezcal. Porque no es nada más Matlán, pero en general. el Ajá. mezcal es esta parte en la que la gente dice, a ver, barato. Ah, no, claro. Necesito barato. No, Y quizá más número bien como dos. un tema de volumen sobre calidad. No, y te voy a decir otra cosa. Precio, güey. sobre Pasó el todo, tiempo precio sobre Por eso, volumen. y el año pasado regresé a atender a mis clientes que había descuidado en Ciudad de México. Ahí hice una degustación. ¿Sabes qué me dijeron? Me dijeron, oye, es que, punto número 1, este mezcal que tú nos das es muy intenso y no sabe cómo Para como coctelería. ese mezcal. Ajá, no sabe para mixología y coctelería. de marcas muy conocidas que sabemos que los encuentras en cualquier esquina. De Carlitos no vas a estar hablando. Y número 2, dijeron, Mi mezcal no se vende en México. ¿por qué tu botella vale Bye. 800 pesos y esa vale 500 pesos? Entonces, Entonces, 50. Pues qué caro está ese. Porque ya es un parámetro, o sea, ya supuestamente Claro, estas marcas claro. ya pusieron un parámetro de lo que a qué debe de saber Dámela. y cuánto debe de costar. Y si me voy para atrás de la botella, el productor dice, chingue su madre, güey. De ahí me pagaste 80 pesos. Voy a hacer el un mezcal pinche litro, jodido güey, claro. porque la casa nunca pierde. Claro, Voy a hacer un mezcal jodido para lo que tú me pides, güey. Totalmente. Entonces ahí es donde viene el problema del mezcal. Eso está bien gacho, ¿no? Porque se empieza a prostituir el es que al mezcal, final de empieza cuentas a el bajar libre su calidad. mercado no está libre mercado. Ahora, y te voy a eso decir una está cosa. chido, Mi güey. amigo lo aceptó. ¿Por qué? Porque tenía años sin vender nada, güey. Y de repente te pagan al contado, güey. Pues eso es, güey. Mejor eso que nada. Y el mi amigo tenía en ese entonces, sigue teniendo, sus 4 hijos, güey. Y su esposa, güey. Entonces tiene que mantener la familia, Tener güey. otra esposa y otros hijos, ¿no? Pero también. Pues ahora, A lo mejor con Ahora el, ya, güey. con el boom hasta 3 ahora ya seguramente muchas esposas, tenía, muchos ¿no? hijos, pero Sí. mira, a eso No, voy. bueno, cuando fue Entonces, el boom, al pero final del ahorita ya día, no. eso voy. ¿Qué es lo que está pasando con el mezcal, güey? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y es el ejemplo que pongo siempre. Las enfrijoladas deben de ser así. Si se te quema el frijol, no es porque, ay, es que en mi pueblo se tiene que quemar el frijol para que sepa rico. Sí, no, güey. tampoco mames. El frijol tiene que ser en su punto, para que esté el mezcal en su punto. Una Si el vez un frijol güey de está Ira se quemado, comieron unas enfrijoladas. Ahumadas. Hombre. Seguro las hizo Dena. Les hizo daño, no, Y yo, ay, de tengo puta las madre. como las enfrijolas de Anaí, güey. Estaban, Con las seguridades de Naín. estaban quemadas. Entonces, a eso voy. Y eso es lo que está pasando en ese tema, ¿no? Adelante, joven. No, pues. Perdón, Hugo, yo creo que está, o sea, hay mucho todavía de dónde tomar en Nos esta quedamos plática. cortos, muy cortos. Nos Sí, es quedamos que hay muy mil cortos. para dónde ¿Sabes qué? sacar. Pero me gustaría, 2 horas de podcast. me gustaría que así brevemente le des un consejo como tanto como el Cortijo como Juan Carlos a nuestros paisanos de Matatlán. Mira, el consejo Ten es... cuidado con tus palabras, porque No, luego sí nos ven y mira, nos dejan de hablar. yo ¿eh? lo Quiero sé. que Si no sepas. se deja. Y el consejo... Ahora, luego les cuento. Ajá. El Hay mucha consejo chisme es que el ya que no siguiente. juntan El consejo es el siguiente. Y ese es lo que tenemos casi tatuados aquí. Productos de calidad, no de competencia. Elabora lo que tú tienes que elaborar. Elabora lo que tú tienes que hacer. En mercadotecnia siempre decimos, el cliente tiene la razón. Pero en el tema del mezcal no es cierto. El cliente no tiene la razón. El ¿Por qué? cliente siempre pierde la razón. Porque no sabe. ¿Quién sabe? El cliente siempre falta de razón. Sí, No aparte sabemos, el cliente, güey. pues, El cliente no sabe. no lo sabía. Quiero un mezcal de maguey Eso de sí es, pestate eso a sí. 38 grados. Pues
Quiero un mezcal suavecito, que no raspe, que no queme, que no esté ahumado, que no te cale, que no se sienta, que no se sienta caliente que no cuando te emborrache. Y eso, Pero y eso, y eso el grado alcohólico, otra cosa es la calidad. exactamente. Y eso del día, eso es. Yo lo que les Porque digo, te mama, decimos, güey. esto es lo que Por ti hacemos. Ramos, güey. Si no quieres, next. Claro. Y aparte, Salud, qué bueno. Entonces- no, y la neta, Ayer o sí sea, un mezcal este buen hombre. ya hay, cabrón, ya hay mezcal para. Tampoco yo tengo. Hay mucho para todo. Díganme cuál. güey. Sírvanles ahí. Ya me mamé todo el pulpo. Pues si podemos abrir esta, pues la abrimos, Yo quiero probar el del patrocinador de los socotales, por favor. Quiero ver el ensamble. No me dejó la producción. Ok. Entonces, a veces sí. Oigan, Pero vamos a abrir este que es un espadín. Vamos a Oye, bajar. Vamos, es un Y en, espadín lo que, capón. y en lo que Carlitos abre la botella, Tu botella y en lo antigua. que Carlitos nos degusta con ese cortijo. Llena ¿Qué mi es, Carlitos? boca de mezcal. Es un espadín clásico capón, de maguey capón, Capón. puro maguey En lo que capón. Carlitos destapa ese mezcalito y nos lo da. Adivinen quién llegó. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó. La parte exquisita, la parte documentada, la parte parsimoniosa, propia y con propiedad. El siempre reconocido, poca vez homenajeado y no tan bien pagado caballero defensor de la Virgen, Sergio Rangel Guerra, que como siempre nos vino a levantar el rating y a enseñarnos cómo dirigirse en un podcast, ¿no? Que aquí parecemos una fuente. Estimado profe, ¿cómo le va? Hola. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien, qué bueno que nos estamos viendo una vez más. Estaba por acá mandando mensajes de que por ahí Ya a la nos hora de que pasamos. estaba entrando alguna cámara había alguna cosa extraña que se estaba yendo el audio. Ya lo pusimos incluso en el chat del Facebook, que por cierto ya casi no le hacen caso, pero bueno, estaba por ahí reflexionando que probablemente es Mayahuel que se metió a las consolas para castigar a Nación Mezcal por no compartir mezcal. Se cree, profe, no diga eso, hombre, no se ve muy mal. Entonces, de todas maneras, creo que ya quedó resuelto. Un muy fuerte abrazo, como siempre, a Dey, que seguramente estuvo sufriendo mucho para que el problema se corrigiera. Entiendo que ya está todo funcionando perfectamente. Y bueno, pues, bueno, como siempre, les agradezco que me tengan por acá. Y pues, ya realmente entre la última vez que tuvimos la ocasión de charlar, que fue antes de la Semana Santa y hasta hoy, pues no ha habido novedades, como se imaginarán, tanto los tribunales federales como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el mismo INPI, pues tienen días de descanso, días de observar. Entonces no ha habido realmente grandes novedades con respecto a nuestros asuntos, pero hace poco tuve la ocasión de recibir por ahí un mensaje de una persona importante, vamos a ponerlo así, dentro del mundo del mezcal, que de hecho ya ha estado de invitada con ustedes, y me hacía una pregunta con respecto al tema de la NOM, de la norma oficial mexicana, y bueno, pues estaba pensando que amén de que generalmente siempre hablo principalmente con respecto al tema de la denominación de origen, pues ahora que realmente no hay grandes novedades con respecto al tema de la denominación de origen y de nuestros asuntos, valdría la pena hacer una pequeña reflexión con respecto a la norma oficial mexicana. Realmente antes de que hubiera la nueva reforma, bueno, de que apareciera la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, antes cuando era la Ley de la Propiedad Industrial, no había una vinculación directa con respecto, o no había una obligación, digamos, de que hubiera una norma oficial mexicana vinculada con una denominación de origen. Realmente en México han optado por esta opción, han optado por esta forma, digamos, de estandarizar las características, en este caso del mezcal, que bueno, se está exigiendo que para que se obtenga una denominación de origen debiera de haber una norma oficial mexicana. Yo tengo especialmente mis objeciones con respecto a eso, y sé que algunos de los comentarios que pueda hacer a lo mejor no son muy populares entre varias gentes, pero en primer lugar debo de decir que para mí la central, el origen
origen y lo más importante en una denominación de origen no es la norma oficial mexicana, sino es la Declaración General de Protección. Es lo que le da vida a la denominación de origen. Y en todo caso, la norma general de protección, o más bien la norma oficial mexicana, mejor dicho, entra a sustituir lo que en otros países, por ejemplo, lo que hay en España o en Italia, es como el pliego de condiciones. O sea, de alguna manera es el establecer cuáles son los estándares necesarios en donde debe de haber un producto, como en este caso es el mezcal. Infortunadamente, en las primeras ampliaciones de la denominación de origen, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por ahí tenía una reflexión que me parece sumamente infortunada, en donde decía que como el mezcal es un producto artesanal, hablando en general de artesanía, no necesariamente de la categoría concreta, sino hablando en general de que el mezcal es una representación artesanal de la cultura mexicana, que no tenía por qué ser idéntico, no tenía por qué ser igual, y esto es realmente una concepción incorrecta. Creo que pues quienes se encuentran ahí saben perfectamente que hay grandes variedades y grandes características que diferencian el mezcal simplemente por el hecho de que vienen de diferentes formas de producirse o también vienen de diferentes agaves. Entonces eso hace que todos los sabores no sean idénticos. Conocemos otros destilados de agave, pues que son muy similares entre ellos precisamente pues por el tipo de norma y por el tipo de características. No es el caso del mezcal, pero eso no significa que no debe de haber características en donde se debe de establecer, digamos, cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos tolerables para un mezcal. Significa que, por ejemplo, evidentemente un mezcal que pudiera estar a lo mejor a 30 a 28 grados de alcohol, pues no es mezcal, no está dentro de las características, y un mezcal que rebasa los 55 tampoco sería considerado como un mezcal. Si de pronto resulta, ¿verdad?, que el agave que estamos utilizando para hacer el mezcal, pues lo cogemos, no sé, de los desiertos de Sonora o de los desiertos de Baja California, bueno, tampoco se le puede llamar un mezcal. Debe de haber cierta estandarización, aunque no hablamos del mismo producto. Es un poco difícil porque, por ejemplo, pues cuando vemos la ambigüedad que tiene el mismo agave, ¿no? Y como donde quiera crece y dice usted, el INPI lo taja igual, que es un tema, digamos, de escritorio, que es la parte que el INPI creo que no quiere entender. ¿No? Que no. Así es. No hay como pero además, perdón, Hugo, que te interrumpa, no es que nada más sea el INPI, hay mucha gente que no lo entiende, incluso fuera de la autoridad, y aquí hay una autoridad que se relaciona, que no necesariamente es el INPI y que es la Secretaría de Economía junto con la Dirección de Normas. Y hay muchas veces personas que, bueno, pues son servidores públicos, que está muy bien que hagan su trabajo, pero que a lo mejor en su vida han tenido una copa de mezcal en la mano y que no saben lo que es el mezcal. Entonces, no creo han que venido a Oaxaca nunca en la vida y no saben lo que significa hacer mezcal, ¿no? Así es. Entonces a mí me preocupa de alguna manera, y esa es mi posición personal, que esté en manos, en este caso, por ejemplo, de la Dirección General de Normas y de la Secretaría de Economía, la descripción y las características de la norma oficial del mezcal, cuando ellos no hacen mezcal. Realmente a nivel mundial el criterio es que quien debe de establecer las reglas para determinar qué es el mezcal son los productores, que son los que saben. Que además, o sea, es lo por ejemplo, en último que Italia, se aplica, ¿no? el productor del queso parmesano es el que determina qué es un queso parmesano y no una autoridad, ¿verdad?, en el Ministerio de Economía en Roma. Entonces, creo que ahí de alguna manera habría algo que eventualmente resolver. De todas maneras, también yo quisiera dejar esta última reflexión, no quiero seguir interrumpiendo, perdón, pero yo quisiera nada más dejar esta simple reflexión. La norma debe de adecuarse a lo que es el mezcal y no el mezcal a lo que es la norma. No sé si me doy a entender. La norma está para estandarizar. No debiera de ser un yugo, no debiera de ser una forma de retener o una forma de delimitar arbitrariamente lo que es el mezcal. Entonces, creo que la norma, o sea, el objetivo central de la norma es estandarizar el producto, pero no bajo los criterios
criterios de una persona que está a lo mejor aquí en la Ciudad de México sentada en su escritorio y que, insisto, a lo mejor en su vida ha tomado una copa de mezcal. Y quienes tendrían que determinar cuáles son los parámetros para que un producto pueda llamarse mezcal tendrían que ser precisamente quienes producen el mezcal. Me parece que es un criterio importante. Sé que esto habrá quien no esté de acuerdo con ello, especialmente las autoridades, porque de alguna manera sería retenerles o reducirles cierta intervención que hay con respecto a este destilado. Pero creo que quienes tienen que tener en la mano el producto son quienes producen el mezcal, un poco aparejado a lo que estaba diciendo nuestro invitado, ¿no? Que bueno, me parece muy interesante y de mucha reflexión futura el decir es que yo hago mi mezcal para mí y te lo invito. Me parece una posición interesante porque también pues yo bien podría decir, bueno, pues yo hago mi producto para que los demás puedan disfrutar de él. A lo mejor es una postura un poco distinta, pero sí creo que quienes deben de delimitar cuáles son las características del mezcal, insisto, no son servidores públicos en un escritorio a cientos de kilómetros de distancia donde se fabrica el producto, sino debieran de ser precisamente los productores, que es el concepto general que se maneja en todo el mundo con relación a las indicaciones geográficas y a las denominaciones de origen. Entonces, no creo que nunca habíamos hablado sobre este tema, pero me pareció interesante, me pareció importante a raíz de este comentario que me hicieron en Facebook, de hecho, y bueno, pues quería compartirlo con ustedes, espero que sea de interés. Pues, profe, yo creo que lo que usted dice en algún momento fue motivo de controversia, porque efectivamente, ¿no? Defendemos mucho aquí en Oaxaca que por qué el tema de los concursos que hablamos en el podcast, de los concursos en los que, pues, ¿por qué Bruselas tiene el reconocimiento y puede calificar un mezcal? Como sea, ya hablamos de eso. ¿Por qué no aquí en Oaxaca? ¿Por qué no se genera aquí en la meca del mezcal, en donde se hace el mezcal, la mayor parte del mezcal para todo el mundo? ¿Por qué no tenemos un concurso con ese respaldo? Pues porque no ha tenido esta repercusión, esta importancia. Yo creo que es un tema bastante amplio, bastante largo, pero es cierto, ¿no? Tiene que estar siempre participando los productores y lo hacen desde su trinchera, a su modo. Me gustaría que fuera más densa, más duro, más intensa la participación de los productores en cada decisión que se toma conforme al mezcal. Pero bueno, tenemos un gobierno, tenemos un escalafón. Bueno, pues ni modo, hay que apegarnos a eso. Y profe, pues siempre me gusta cuando usted participa, porque aunque se hace un desmadre aquí en el estudio, nos levanta el rating y eso es lo que se agradece. Es que no es que se haga un desmadre, o sea, como que seguimos platicando y ya se pierde. No, se hace un desmadre. Pero bueno, amigo, pero ya te mandé por ahí un mensajito para que lo leas. Excelente, pues ahí está la participación del caballero defensor de la denominación de origen oficialmente. Y aquí se ganó ese dote como el lujo de Matatlán, que también se le va a quedar aunque no lo quieran, como se le quedó a Mayagüel y como se le quedó a la parte Instagram del podcast. Y bueno, quiero agradecer, vamos cerrando esta emisión y quiero, desde luego, antes de acabar, pues vámonos con los comentarios finales, y desde luego hay que empezar por el invitado. Juan Carlos, para irnos, un comentario final. Recuerden, chicos, que el mezcal no te emborracha, te pone mágico. Te pone mágico. Así es. Y el mezcal nos une. El mezcal nos une. ¿Por qué estamos aquí? Porque el mezcal nos une. Porque hay pretextos y chismosos. Oye, salud. Mi estimado Juan Carlos. Como marca El Cortijo, estamos @mezcalelcortijo. Ahí lo pueden ver en su pequeña cortinilla. Así es. Nos pueden encontrar también como @El Cortijo la mezcalería para el espacio de la mezcalería, @El Cortijo el Cocktail Room, el Cortijo Cocktail Room, perdón, para si quieren echar unos coctelitos, y son todas las que tenemos. Ahí está, para que quiera saber más del Cortijo. Es que Juan Carlos es intenso y le encanta platicar, y realmente creo que debemos de hacer un podcast de 2 horas. No, y aparte sabe de todo, mil cosas, muy dato, conciso, yo creo que algún día hay que histórico, calidad. También. Sí, pero también debe
deberíamos ir a grabar un en vivo a su cocktail room que está súper lindo. La mezcalería, cocktail room también. Ya alguien me debe muchas visitas, todos, por ejemplo. Ya te pagué una bonita. Yo ya fui. Gracias. Muy bien, muy bien. Oigan, sé que ir al cocktail room y a la pero hay que mezcalería. regresar y hay que estar ahí cotorreando. Hay que hacer más. Tiene unos spots súper Y síganlo porque tiene muy bueno, tiene cosas interesantes están haciendo ahorita en el cortijo. Apenas estamos empezando con TikTok, pero búsquenos en Instagram o Facebook. No, pero en TikTok ya tienes su TikTok. Yo te he visto y te he dado like. Sí, @JCMezcal. Ahí está. Bueno, Grandes datos. Eliana, perdón que te interrumpa. Para irnos, por favor. Te interrumpa de tus chats. No sé quién de Caracol te lo quiero ver. Oigan, ¿no te aprendí 1000 hoy? O sea, ya sé que entre Juan Carlos y Porfirio han sido mis podcasts favoritos. Porque aparte de que. No, güey, porque aparte de que tomo un gran mezcal, o sea, aprendo muchas cosas, ¿sabes? O sea, muchas cosas. Estos datos, hasta nuestro lujo de Matatlán, porque ya. It's gonna happen. Ni se lo sabía, ¿sabes? Qué placer regresar con ustedes. Me enteré que soy descendiente no deseado de Alberto Méndez. ¿Verdad que Estoy sí? impactado, Hay que hacer cosas buenas por Matatlán, güey. O sea, son primos. Claro. Claro que son. Puede ser, o sea, puede ser. Yo sabía que eran Gracias por primos. tus comentarios. Los Chagoya también son Méndez, ¿eh? Apagar el micrófono este gordito. Ay, sí. Y quién sabe si Alberto fue a Coluna. Para irnos en los comentarios. Capaz, o sea, les dio el apellido a diestra y siniestra por acá. Síganme @denachaja en TikTok, Facebook, Instagram y Twitter. Twitter, exacto. Eso. Ahí está, Denachaja. Gracias, Dena, por Denachaja. Y Carlitos, para irnos. Pues qué gusto de compartir Primo, micrófonos qué gusto, con todos, primo. conocer de la historia que desconocía, pariente no deseado, no sé, ¿no? Pero bueno, un gusto, un placer y espero que coincidamos pronto, seguir platicando de esto es muy interesante, incluso la gente de Matatlán no lo sabe, la gente de nuestro pueblo sería bueno platicarlo, habrá quien no le guste, habrá quien le incomode, pero la realidad es la realidad y hay que seguir para adelante. La verdad incomoda. La verdad os hará libre. Exactamente. Bueno, Entonces, más sígame todos como @el_capitán El Palomo. capitán, Palomo, el lujo de Matatlán está aquí. Que no, Güey, gracias, que no. Carlitos. Pues conmigo está funcionando. Yo hasta le dije el lujo de matar. Gracias, Carlitos. Y desde luego, el profe Probable. Rangel, profe. Si lo dice Despedirnos. Nación Mezcal, pues ni modo, ¿no? Se queda. Se queda. Rangel, te amamos. También saludos a los tíos Rangel. Muchas gracias, muy amables. Por acá les están escuchando, por supuesto. Queremos Y- mucho a tus papás también. Salud por Nación Mezcal. Aquí tengo. Todos con su Oye, Sergio. Ya no les presumo tanto la botella porque, bueno, ya estoy reciclando, entonces, pero de todas maneras, ya saben, un regalo de Sergio. nuestro querido Carlitos. Yo tengo por ahí un pequeño tema. ¿Por qué es que sacas mezcal y atrás hay vinos? Pues porque es lo que va aquí en los vinos, porque ni modo que ponga así las botellas de mezcal. Porque de hecho tengo Claro una que botella de sí. mezcal por acá. Claro que sí. De hecho, es una pregunta que No es cierto, Sergio. se me hace una buena pregunta. No sé, Sergio. Bien, muy bien. Hay que Pero tener... Aunque esta no la he abierto ahí porque es de mi atrás. papá. Deberías tenerlas ahí atrás apiladas, tus botellas de mezcal, porque aquí sí que es eso de vino. Porque luego hay gente como yo que ve todo. Entonces ve el aire acondicionado de este espacio, ve los vinos de allá. Fijones, le dicen. A mí me encanta. Muy bien, muy bien. Lo que puedo hacer es ponerlo borroso todo. No. Pon una botella Póngale de mezcal, mejor, profe. Esas botellas que enseñaste. Pues es que de ya no hay, ya Rosona. se ha ido acabando todo. Ya otra vez estamos Oye, entrando yo digo en la que el época cortijo- del impuesto rudo de Nación Mezcal y bueno. Ya no recibo donaciones para hacer Rangel. Yo digo que el cortijo te mande esa botellita que traen cerrada. Por supuesto. De hecho, Sergio ya debe de tener sus botitas del cortijo, pero pues no, más no. No, y menos, si se las dejan por ahí a Nación Mezcal, menos. Yo te las mando. Bueno, Tengo tres. Yo por ahí había escuchado que ahora que cambie el sexenio van a proponer por ahí a Nación Mezcal como el jefe del SATS, porque es bueno para todo lo que son los Yo impuestos. pensé que para robar. Bueno, Dios te oyera. gracias, profe. Gracias, profe, por los buenos deseos. Y bueno, no me queda más que agradecer desde luego al mezcal patrocinador de esta emisión. Muy buen mezcal. Los muy Ocotales buen con mezcal. este exquisito. Lástima que no me dejaron abrir la otra botella. ¿Cómo se llama? Mañana. Dob Surial. Dob Surial. Es más, en San Luis le dan ese acentito. Dob Surial. Ancestral, 50 grados, San Dionisio, Locotepec.
Oye, Muy rico, San muy Dionisio, rico. el zapoteco de San Dionisio tiene como ese fresita, de verdad. Ahora son los de Lapsurial. Zapoteco. Bueno, Sí, son los esa es la zapotecos. Así como eran los de Guadalajara, ¿sí? Nos vamos, amigos. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Antes de irnos, gusto, dime. dijeron por ahí, antes de Sácate irnos. otro facto, No, cabrón. no. Salud. Pensé que era Voy a otro cerrar. facto. Para allá voy. Nos vamos. No sin antes agradecer a quienes por el tiempo que denme tomaron mezcal. para escucharnos y vernos. Y quiero recordarles que este podcast se transmite todos los miércoles 8:30 de la tarde a través de Facebook Live y YouTube, que nos pueden ver también en TikTok en una transmisión ancestral. Y nos pueden encontrar como @Nación Mezcal en estas redes sociales. Denle like, comenten, digan cosas a Carlitos, a Dena, a Eleana y al invitado. Y nos pasó el recado. Y bueno, los esperamos en la próxima emisión. Y recuerden que no importa ni con quién, ni cómo, ni dónde, ni cuándo. El mezcal siempre será un buen pretexto. Qué bueno. Siempre será un buen pretexto. ¡Salud! Salud. Salud, chicos. Salud, chicuelos. La noche es perfecta para celebrar. Una copa en mano, el mezcal brindar. Una copa en mano, el mezcal brindar. Con ritmo y con giro la fiesta empezar. La luna sonríe, la música está. Siente el mezcal, sabor especial. Al son de la banda los pasos van. Gente que ríe y quiere bailar. Con cada sorbo la pasión va a aumentar. El mezcal es el pretexto para la noche amar.